Recuerdo perfectamente esa noche que a mi lado dormía el padre de mis hijos y cuando volteé a verlo me pregunté, ¿es en serio que voy a vivir con esta cosa el resto de mi vida? A pesar de esa epifanía y de darme cuenta que no estaba dispuesta a seguir viviendo con alguien que me hacía daño, me quedé, me quedé un tiempo más. Pero no fue ni porque estuviera loca, ni porque el miedo fuera más fuerte. Simplemente estaba pasando algo en mi interior que yo no alcanzaba a distinguir porque pues no sabía que existía y era que yo tenía una dependencia emocional. Y la dependencia emocional es algo bien complicado porque te hace sentir que tu bienestar, tu fuerza, tu motivo para vivir depende de la otra persona y de lo que él autorice o no autorice para que tú hagas, sientas, digas o actúes de tal o cual manera. Yo no sabía que eso existía y yo lo atribuía a que él me amaba demasiado y entonces él quería estar al pendiente de mí a cada paso que daba y quería hacerme sentir protegida y cuidada. Cuando logré salir de ahí me di cuenta que pues era todo lo contrario. Recuerdo perfectamente un día que me dijo, ¿cómo? ¿Tú no usas cremas para la cara? Y yo, pues sí, una crema normal, o sea, tenía yo 19 años, vivía en un pueblo, no había ese tipo de el skincare y estas cosas. O sea, había crema y era crema para todo. Y entonces me dijo, no, es que las mujeres tienen que usar cremas especiales para la cara, te voy a llevar para que veas. Y nada más me llevó a una farmacia y me compró un kit de unas cremas que se llamaban Segundo Debut, enfocadas en mujeres como de más de 40. Entonces me dijo en ese momento, es que tienes la piel tan maltratada que parece la piel de una viejita y entonces por eso quedarte tratamiento de viejita. Ahí empezó. Bueno, en una de las facetas de él, ahí empezó. Hacerme sentir que mi apariencia física no era buena. Otra de las formas que usaba para hacerme sentir menos es que decía que yo no me sabía vestir. Que eso de los pantalones de mezclilla y las playeras o las blusitas, pues era para gente, pues así, del pueblo, ¿no? Entonces aquí yo tenía que usar zapatos de tacón y vestidos y usar marcas y cosas con las que yo no estaba familiarizada, pero según él era lo correcto. Y entonces yo lo malinterpreté como que él quería que yo me viera muy guapa, para que él estuviera orgulloso de mí. Y la verdad es que no me sentía cómoda, me empecé a vestir a los 20 años como una señora de 50. Es más, hoy a mis 58 años no me pongo la ropa que me ponía cuando vivía con él y que tenía 20, porque no soy yo, o sea, no me identifico, pues no me hace sentir cómoda ese tipo de ropa. Había temas todavía un poco más íntimos, por llamarlo de alguna manera, donde él me hacía sentir insegura. Sobre todo, por ejemplo, en mi cuerpo, y me decía que tan joven y con una panza tan grande. Hoy me da risa porque veo mis fotos de esa época y yo pues era una tabla, no tenía panza. Y sin embargo me hizo sentir insegura de mi cuerpo. Me hizo ponerme a dietas estúpidas que no tenían ningún sentido. Y digo me hizo porque no para victimizarme, simplemente para demostrar o para ejemplificar el tamaño de control que ejercía sobre mí.
todo fue creciendo, todo ese tipo de control fue creciendo, cada vez era mayor, cada vez era más brutal, por llamarlo de alguna manera, porque si yo sacara realmente lo que pienso, esto estaría totalmente censurado por YouTube por el montón de palabras obscenas que tendría que decirle a este señor. Pero digámoslo de esta manera, cada vez fue más brutal. En algún punto, pues me fue aislando de mi familia. Y un día me dio la sorpresa de que iríamos a visitar a mis papás al pueblo. Y yo estaba, bueno, vuelta loca de ir a verlos. Y la primera recomendación cuando íbamos entrando al pueblito es que ni se me ocurriera bajarme de la camioneta porque iba a subir polvo. Porque era un rancho todo polvoso y se iba a ensuciar la camioneta. Entonces fue tan rápido que yo no atiné ni siquiera a defenderme cuando ya estaban mis papás afuera de la camioneta esperando que yo bajara. Entonces me quedé arriba y lo único que me autorizó es darles una bonita bienvenida, bueno, no, una invitación, la bienvenida, una invitación a que fueran a desayunar conmigo al día siguiente a un hotel muy bonito, pero que yo llevaba prisa y no me podía bajar. Realmente me hizo sentir miserable. Tenía más de un año que yo no veía a mis papás y ni siquiera me dejó bajar a abrazar a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis hermanos. Sí, evidentemente todo ese tipo de cosas me llevó hasta esa noche en que yo lo vi y dije, no, así no quiero vivir el resto de mi vida. Habían pasado cosas todavía más fuertes entre nosotros como pareja, donde él cada vez era más violento. Él argumentaba que yo lo hacía enojar porque pues yo no tenía ni la cultura ni la educación, ni los principios ni los valores, ni el nivel social ni económico que él se merecía. No me lo decía de esa manera, pero era siempre así como, es que tú no sabes cocinar de esta forma, porque en tu pueblo pues se cocina con leña, o tú no sabes acomodar mi ropa como a mí me gusta, porque pues en tu pueblo no hay ni siquiera closets, usan roperos ahí todos de mercado. Ese tipo de comentarios. O es en serio que te maquillaste de esa manera, pareces una mujer sola. Pero bueno, es que en tu pueblo pues no, nadie te enseñó. Y así, ese tipo de comentarios que poco a poco van haciéndote sentir cada vez menos. Cuando yo por fin logro darme cuenta de que eso no es amor, sino es una forma de odiar a una persona y me separo, bueno, ahí fue un tema de desencadenar una avalancha totalmente violenta en mi contra. Ya no solamente era él, también era su familia, su mamá, que me hacían sentir que yo estaba cometiendo el delito más grave, que era romper a mi familia. Yo me atrevía a mutilar emocionalmente a mis hijos al quitarles la oportunidad de crecer al lado de su papá. Recuerdo todavía esas palabras y de verdad me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo controlarme porque realmente fue un daño muy grande el que me hicieron. Evidentemente fue hablar de mi honorabilidad, de que yo me había fugado con un amante, de que yo
era una viciosa, por eso había dejado al padre de mis hijos, porque él no permitía que yo bebiera en mi casa, que yo pues nunca se me había salido el rancho y yo tiraba pa'l monte y que yo era lo suficientemente inconsciente como para exponer a mis hijos a vivir en la pobreza absoluta. ¿Cómo puedes salirte de ese ambiente y no padecerlo? Pues yo no encontré la fórmula, porque cuando yo lo hice todavía estaba esta parte de la creencia popular donde las mujeres tenían que mantener su casa, mantenerse con su familia. Bueno, no creencia popular, sino en el círculo en el que yo me desenvolvía, pues era esa parte de, pues es tu cruz, tú lo elegiste así. Y eso tiene un peso emocional muy fuerte, porque entonces ni siquiera estás a la altura. Pero en lugar de defenderme, lo único que pasaba es que cada día dudaba más de mí. Y cada día me convencía más de que él tenía toda la boca atascada de razón y tenía la verdad absoluta. Eso es la dependencia emocional. Pero el problema no empezó con él. Así es como funciona la dependencia emocional. Viene desde antes. Y ya sé que es algo como muy trillado, pero sí, viene de la infancia. Y no es porque específicamente yo venga de una infancia complicada y que mis papás fueran malos papás. No, 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 nada de eso. Simplemente un día mi cerebro, mi inteligencia emocional procesó que el amor tiene que estar, el amor se obtiene a cambio de algo. Que para ser amado tienes que ceder o como de alguna manera hacer un trueque. O sea, tú me amas y yo cedo el control de algo. Ni siquiera tiene que ser violento, simplemente es algo que muchas personas tenemos y que cuando desafortunadamente te encuentras en la vida a un narcisista que ve esa vulnerabilidad, pues ahora sí que se juntaran las ganas de comer con el hambre. Entonces, pues cuesta mucho trabajo salir de esa dependencia, de ese control. Sobre todo cuando no tienes una red de apoyo, cuando no tienes acceso a un profesional que te vaya dando terapia, que te vaya abriendo los ojos sobre lo que realmente está pasando con tu persona, con tu mente, de por qué estás llegando a esos límites. Si algo de lo que te he comentado hasta ahorita que resuena en tu propia historia, lo único que te puedo decir es que busques ayuda. No permitas que las cosas lleguen a un punto donde no solamente puedas dañar tu integridad, porque ya tu mente ya obviamente tiene sus abolladuras, pero pues vivir con un narcisista te lleva a cosas muy graves, ¿no? Temas de violencia muy, muy feos, donde no solamente estás en riesgo tú, sino tu familia, tus hijos. Yo recuerdo perfectamente que cuando al fin pude zafarme de esa relación y esa avalancha violenta se vino en mi contra, bueno, lo menos que me dijo es que, eh, ojo, y eso fue hace muchos años, eran los 90, todavía el sistema la situación de violencia
En México no era tan agresiva y él amenazaba con, de alguna manera, tomar mi cuerpo y llevárselo a otra parte y regresar a la casa de mi mamá una bolsa negra con restos picados, porque como a mí lo único que me motivaba era estar en casa de mi mamá, pues me iba a regresar a casa de mi mamá, pero en esas condiciones. Entonces ese es el nivel de violencia en el que te ves envuelto cuando no tienes de dónde agarrarte, o sea, cómo salir de ahí. Cuando te vulneran a tal grado que ya llegan incluso a amenazar tu integridad corporal. Y en el peor de los casos, pues llega hasta la integridad de tus hijos, ¿no? Pero salir de ese control no es así como despertar un día y decir, ay, ya me voy, agarro mis chivas y huyo. No, esto se trata de un proceso lento, doloroso. En mi caso hubo retrocesos, hasta que llegué a la convicción de que eso que se suponía que debía ser amor en realidad era odio. Pues si yo seguía ahí, lo único que iba a pasar es que, pues, no solamente estaba acabando conmigo de manera emocional, sino eventualmente de manera física iba a acabar conmigo. Entonces, salir de ahí fue más que un acto de valentía o de empoderamiento, más bien fue un corre por tu vida. Hay que sobrevivir y sobrevivir a pesar de todo. Después de que yo salgo de esa casa, lo ideal hubiera sido que yo buscara algún tipo de ayuda psicológica para poder sanar ese vacío que me había quedado, ese sentimiento de fracaso, de yo no pude, porque finalmente vienes arrastrando pues esas creencias de que hacer una familia es para siempre. Y entonces, pues yo tenía ese sentimiento de fracaso de que había fracasado hacer formar una familia, de que ya no tenía esa dependencia emocional o ya no tenía el objeto de mi dependencia emocional y había un vacío. Pero en esa época no había forma, o sea, o me ponía a chambear para sacar, para cubrir mis necesidades básicas y las de mis hijos, o eventualmente me ponía a sanar mentalmente y emocionalmente. Y eso pues no era prioritario, entonces se quedó para años después. Si de casualidad estás viviendo algo parecido, desde mi experiencia, mi mala experiencia, lo único que te puedo recomendar como mujer, no como especialista, porque no, o sea, soy una mujer que ha sobrevivido a este tipo de temas de abuso narcisista y de violencia vicaria, pues es que busques ayuda. Nadie va a venir a sanar tu corazón. Nadie va a venir a restaurar tu autoestima. Y si tú no estás bien, la gente que está a tu alrededor tampoco va a estar bien. Entonces, dispone un tiempo para aprender a sanar esta parte de tu corazón. Y pues, si conoces a alguien que esté padeciendo este tipo de control narcisista, pues compártele este video. Ayúdame a hacer que mi voz llegue a otras mujeres, porque mi objetivo no es
ayudar a sanar, ni a curar, ni a nada, porque pues evidentemente no. Mi objetivo es compartir la experiencia, esa experiencia de vida, de qué ha pasado los últimos 30 años desde que yo conozco a este señor hasta el día de hoy, y cómo ese abuso narcisista y ese control y esa violencia vicaria, pues no solamente hicieron daños sustanciales en mi persona, sino también afectaron a mis hijos y la relación o la no relación que hoy está con ellos. No está, es inexistente con ellos. ¿Por qué? Pues porque no hubo esta parte de la red de apoyo, no hubo un acompañamiento psicológico, no hubo, vamos a tratar de sanarnos como personas, y porque estoy compartiendo mi experiencia desde la ignorancia, desde lo que no supe hacer, pero también desde donde sobreviví a pesar de mis enormes fallas, y no pudo conmigo, no desaparecí. Estoy más viva que nunca. Sí, morí, como dice mi libro, pero sigo respirando. Soy Leti, legalmente humana, y te invito a que sigas esta historia en los demás videos de este canal.